Jai Prabhuji. Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro curso donde estamos explorando el libro de Prabhuji Kundalini Yoga, El poder está en ti. Este es el libro y tomamos este libro como base para toda la información que compartimos con relación a este sendero y al mismo tiempo nosotros estamos tomando de diferentes libros de Prabhuji para apoyar sobre diferentes temas que encontramos en este libro, de manera que nosotros, como han podido notar, estamos tomando a veces oraciones, a veces tomamos diferentes párrafos y a partir de una oración o de un párrafo, nosotros estamos desarrollando una clase para poder profundizar y explorar con mayor detenimiento diferentes temas. Y ese va a ser el caso de nuestra clase el día de hoy y ha sido el caso de diferentes clases que hemos tenido en el pasado. Nosotros el día de hoy vamos a iniciar la serie de clases que vamos a tener con relación al Manipura Chakra. Este es el tercer centro y le podemos llamar centro o chakra umbilical. Ya cuando iniciemos la clase también vamos a compartir otros nombres o qué significa este nombre Manipura. Sí me gustaría iniciar compartiendo el hecho de que ya nosotros estamos en el tercer centro. Eso quiere decir que ya pasamos la primera sección del libro donde nosotros estudiamos y exploramos diferentes temas, diferentes términos que son sumamente importantes tenerlos como base para poder entender y asimilar, digerir toda la información que estamos compartiendo a este nivel. Ya los que han visto todas nuestras clases, esta es la clase número 19, han podido notar que es necesario tener ese conocimiento previo para poder entender mejor, comprender lo que estamos compartiendo ya en este nivel, que como ya dije es el tercer centro. Entonces el día de hoy vamos a empezar a conocer, empezar a familiarizarnos con ese tercer centro, de qué se trata, cuáles son diferentes atributos asociados con este y vamos a profundizar específicamente en el tema de la entrega y vamos a ver muy pronto por qué. Vamos a iniciar entonces leyendo un verso que encontramos en el Sat Chakra Nirupana. Ya hemos compartido con relación a este libro que va a presentar un escrito, una escritura autoritativa cuando nosotros queremos explorar e investigar sobre el tema de la Kundalini y específicamente también de los chakras. Por encima de él, en la raíz del ombligo, está el brillante loto de 10 pétalos, del color de las nubes cargadas de lluvia. Dentro de él están las letras de Da a Pa, del color de la flor del loto azul de la nada y el bindu sobre ellos. Medita allí, en la región del fuego rojizo, de forma triangular y brillante como el sol naciente. Fuera de él hay 3 marcas suástica y dentro de él el Villa Vani, fuego mismo. Entonces este verso lo encontramos, como dije, en el Sat Chakra Nirupana por Swami Purnanananda y este es el verso número 19. Manipura es una palabra en sánscrito que significa la ciudad de las joyas. Mani puede ser traducido como joya brillante y pura entonces sería ciudad. Otros nombres para referirse a este centro son chakra del plexo solar, que va a estar asociado con su ubicación, y también, por ejemplo, gema lustrosa, que va a estar relacionado más con el significado de esta palabra que acabamos de definir, de esta palabra en sánscrito.
La ciudad de joyas viene a sugerirnos diferentes atributos que están asociados con este centro. Nuestra fuerza de voluntad, nuestra autoestima, el poder de controlar y de ser controlados y también nuestra capacidad para cumplir con las cosas que nosotros nos proponemos. Entonces, así como nosotros hemos iniciado nuestras clases pasadas sobre los otros centros, vamos a continuar explorando el yantra que corresponde a este centro. Como siempre, van a ver imágenes, diferentes imágenes, donde presentamos el yantra de acuerdo a diferentes diagramas. Este es entonces el yantra de este centro. Va a constar de 10 pétalos que simbolizan los 10 pranas o fuerzas vitales. Para los que no vieron nuestra clase sobre prana, aquí en esa clase nosotros profundizamos sobre los 5 pranas mayores, que son prana, apana, samana, udana y viana. Y los 5 panchopapranas, que son los pranas menores, van a ser naga, kurma, krikara, devadatta y dhananjaya. En esa clase sobre los pranas nosotros es muy interesante, profundizamos sobre qué significa prana, por qué le llamamos fuerza vital, cómo va esta a distribuirse y a fluir en nuestro cuerpo, que sería en el cuerpo sutil. Así que para los que todavía no han visto esa clase, es muy interesante que vayan y puedan entender mejor todo lo que acabo de mencionar sobre el prana. Continuando entonces con el mandala del Manipura, este presenta un triángulo en su centro, que es de color rojo, como el elemento fuego. Las letras sánscritas de cada uno de los pétalos son Dam, Dham, Nam, Tam, Tham, Dam, Dham, Nam, Pam y Pam. Asimismo, entonces, el Vija que está vibrando en el corazón del Manipura Chakra es Ram. Como este es el tercer centro en este sistema de chakras que ya nosotros hemos mencionado, que son 7, entonces el correcto funcionamiento de este va a estar muy relacionado con el equilibrio de los previos. Como ya hemos conocido, el Muladhara, que va a estar relacionado con esas capacidades de sobrevivencia, de protección y también con esa sensación de nosotros poder sentirnos a salvos, y va a estar relacionado también con el Swadhisthana. Ahí nosotros encontramos, como vimos en nuestras clases, esa constante búsqueda de placer, pero cuando este centro funciona de manera correcta, nosotros vamos a gozar del entusiasmo y de la creatividad que son necesarias para nosotros vivir. Entonces ahí, cuando nosotros sumamos un tercer chakra abierto, entonces vamos a encontrar la fuerza de voluntad para nosotros realmente no caer en las tentaciones del poder y ser nosotros los líderes de nuestra vida y no vivir como esa famosa expresión, a lo mejor ya la han escuchado, de seguir la corriente. A veces lo escuchamos como contra la corriente o seguir la corriente. Y aquí me gustaría traer entonces algo muy similar que Prabhuji nos dice en su libro Advaita Vedanta, Ser el Ser. Él nos dice: la conciencia es un bien compartido por los seres humanos y animales, pero solo el Homo sapiens posee autoconciencia y la capacidad de elegir. A diferencia de los animales, podemos cambiar y amoldarnos al mundo de acuerdo con nuestras propias elecciones. Los animales son como hojas que flotan en el río y se ven arrastradas por la corriente. Los seres humanos se asemejan a botes a motor que pueden escoger su dirección, incluso contra la corriente. Creo que este párrafo que acabamos de leer, al final de la clase van a entender qué es simbólico y lo mucho que nos está dando ya para entender un poco más de qué se trata este tercer centro, este Manipura Chakra.
Y esa frase, recuerdo que la escuché por primera vez en un darshan que tuvimos con Prabhuji, donde él siempre inculcándonos, de siempre invitándonos o enseñándonos cómo como seres humanos nosotros tenemos ese bote con un motor. Nosotros podemos decidir, podemos escoger nuestra dirección, como él dice ahí, incluso contra la corriente. Entonces va muy relacionado con lo que vamos a explorar, a indagar con relación a este centro que nos brinda ese poder, nos brinda esa fuerza de voluntad que nosotros necesitamos para realmente dirigirnos como nosotros queremos. Vamos a ver que las personas con un manipur abierto son consideradas con alta autoestima. Sin embargo, cuando nosotros sufrimos cierto bloqueo en este chakra, nosotros no nos sentimos adecuados, desarrollamos diferentes complejos y podemos transitar la vida incluso sintiendo vergüenza de nosotros mismos, como no me siento a gusto, no me siento satisfecho con lo que soy y al mismo tiempo no me siento adecuado, siento vergüenza de mí, de lo que creo que soy. Un centro umbilical abierto nos brinda, como acabo de mencionar, esa fuerza necesaria para yo poder luchar por esas metas que me propongo. Nosotros dejamos de ser víctimas de las circunstancias y desarrollamos la madurez que es necesaria para dirigirnos en la vida como nosotros aspiramos. Y al mismo tiempo contamos con la discriminación que se necesita para decidir qué queremos hacer con la vida, por qué y qué es lo que tenemos que hacer para conseguir eso que nosotros queremos. Este tercer chakra está muy relacionado con el poder y el control. Como nosotros hemos visto en los centros previos, dependiendo de cómo esté funcionando este centro, va a tener equilibrio y entonces de esa manera va a ser un equilibrio en el control que es ejercido en nosotros y en el control que nosotros tenemos sobre los demás. Entonces, si a menudo nosotros, por ejemplo, nos sentimos que no tenemos el control de nuestras vidas, nosotros culpamos a los demás sobre las cosas que nos pasan, es posible que este centro esté bloqueado. Pero si nosotros nos sentimos poderosos, nos sentimos invencibles e incluso a veces abusamos de nuestro poder para manipular a los demás y conseguir lo que nosotros queremos, entonces esto puede ser un síntoma de un manipura sobrecargado. Entonces ya ahí estamos conociendo y viendo cuáles son las diferentes direcciones que se puede tomar cuando hay un desbalance en este centro y cómo se puede ver cuando sí está equilibrado. Estas cualidades que acabamos de mencionar de ese manipura sobrecargado se les va a otorgar a personas que sufren del trastorno narcisista. Brevemente, este trastorno, según el DSM-5, por sus siglas en inglés, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, eso es lo que significa DSM, se va a traducir en español como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y es está escrito por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, para los que a lo mejor han escuchado hablar o lo han visto en algún lugar, entonces viene de ahí. El trastorno narcisista, que brevemente me gustaría que lo conociéramos, lo vamos a profundizar más cuando nosotros estemos en nuestra última clase sobre este centro, donde usualmente nosotros profundizamos en las diferentes maneras en que se expresa en nosotros como seres humanos cuando hay un desbalance en el centro, como ya dijimos, cuando está en déficit o cuando está sobrecargado. El caso específico del trastorno narcisista es cuando está sobrecargado. Entonces, en nuestra clase vamos a profundizar más sobre este trastorno, pero el día de hoy brevemente quería mencionarlo para que ya tengamos una idea de qué se trata este trastorno en específico.
Este se va a definir según el DSM, como ya mencioné, como un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que va a comenzar en la edad adulta temprana y se va a presentar con diferente variedad de contextos. Y me parece muy interesante de este trastorno en específico, es muy famoso. Ya nosotros tenemos, como quien dice, un, un pasado, tenemos con anterioridad eh, diferentes maneras de ver. Hay personas que lo utilizan de manera casual para referirse a diferentes amigos o a diferentes familiares. Entonces, no me preocupa que ya la mayoría a lo mejor ya sabe de qué se trata este trastorno específico, a diferencias de otros que son menos comunes o las personas no tienen tanto conocimiento de él. Entonces me imagino que ya ahora que acabo de mencionar solamente de qué se trata, ya muchos seguramente, ok, sí, sé de qué se trata este trastorno. De los síntomas más comunes de este trastorno, que como ya mencionamos es un trastorno de la personalidad, se incluyen una creencia exagerada en la propia importancia del talento. Yo soy muy importante, soy muy talentoso. También un sentido exagerado de derecho y expectativas de que el tratamiento que se me debe de dar es un tratamiento especial. Hay una necesidad constante de admiración, de atención, hay una falta de empatía por los sentimientos y también por las necesidades de los demás. Yo solamente estoy preocupado con cómo yo me siento, cuáles son mis necesidades y que éstas se satisfazcan. Hay una tendencia a explotar a los demás para yo poder obtener los beneficios personales. Ahí ven, ¿verdad? Lo que mencionábamos con relación a el control que nosotros ejercemos sobre los otros, manipularlos para yo conseguir lo que yo deseo. También hay una actitud muy arrogante y prepotente en este trastorno. Otro de los síntomas son fantasías de poder, de éxito, de belleza, o también puede ser un amor idealizado. Y por último, otro de los síntomas que se pueden presentar en este trastorno son sentimientos de envidia hacia los demás o creencias de que los demás los envidian a ellos. O sea, personas que tienen este trastorno van a tener envidia de otros o van a pensar que los otros le tienen envidia. Otro síntoma ya para finalizar es el hecho de que tienden a ser muy superficial y preocuparse de manera exagerada por su apariencia. Es importante, ahora que yo acabo de mencionar esos diferentes síntomas sobre el trastorno narcisista de la personalidad, destacar que tener uno o dos de estos síntomas no significa necesariamente que tengamos un trastorno narcisista de la personalidad. Pero un diagnóstico de esta enfermedad requiere una evaluación exhaustiva por parte de un profesional de la salud mental que sea capacitado. Porque, ¿qué pasa? Nosotros acabamos de leer con relación a estos síntomas y seguramente alguien nos apareció, alguien ya decimos, el vecino, mi mamá, mi papá, pero por favor quiero que recordemos que todo lo que nosotros compartimos aquí para aplicarlo o para nosotros ya como en este caso estamos hablando de una enfermedad, de un trastorno, entonces es necesario que para que ese diagnóstico sea aprobado, sea válido, debe de ser hecho por un profesional de la salud que está capacitado para proveerte ese diagnóstico. Claro que sí. Cuando leo estos síntomas puedo identificar en mí y en diferentes personas diferentes de estas cualidades, pero recordemos que un trastorno significa que ya es algo exagerado, está incapacitando a la persona para realizar para desenvolverse de manera normal en sus alrededores, en la sociedad.
Entonces ya esto es algo exagerado, es a cierto extremo. Y como dije, siempre debe de ser diagnosticado por un profesional de la salud. Yo creo que en nuestra práctica, en nuestro camino a descubrir lo que nosotros realmente somos, y estamos hablando específicamente del sendero del Kundalini Yoga, entonces nosotros estamos tomando diferentes herramientas, como siempre hemos comentado, para nosotros crear las condiciones adecuadas. Entonces, si nosotros a lo mejor notamos diferentes cualidades, diferentes de estos síntomas que yo acabo de mencionar, entonces podemos eh, palpar o tener cierta conciencia de, a lo mejor estos síntomas están relacionados con este centro, este Manipura sobrecargado. Y entonces ya a partir de ahí yo puedo tomar diferentes medidas para que las condiciones que nosotros queremos crear sean más favorables. Nosotros en el libro voy a leer ciertas oraciones que nosotros encontramos que están relacionados al poder y a la entrega. Más bien, debemos utilizar el poder para servir a Dios y ayudar a la humanidad, que es su manifestación. Y otra oración es, no te esfuerces por acumular poder, al contrario, renuncia a toda posesión por Dios. El verdadero poder reside en nuestra completa entrega al poder supremo. Como vemos, una vez más estamos frente al tema de la renuncia y ahora entonces le estamos añadiendo la entrega. Nosotros vimos ambos términos también cuando nosotros indagamos sobre el tema de los nudos o grantis, para los que nos recuerdan. Vimos que la apertura de estos es una señal de evolución espiritual y está directamente relacionado con la renuncia y la entrega. Y esto es citando las exactas palabras que nosotros encontramos en el libro. La entrega es un tema tratado de manera muy frecuente en el sendero retroprogresivo. Nosotros lo encontramos en conferencias y en los libros de Prabhuji. La entrega es algo sumamente esencial en la relación maestro-discípulo y en nuestro camino a la realización de lo que realmente somos. Entonces, esa última oración que acabamos de leer, y me gustaría volver a leerla, nos dice, el verdadero poder reside en nuestra completa entrega al poder supremo. Y nos quedamos con esa última frase, completa entrega al poder supremo. Ahí es que reside nuestro poder. Ese es realmente el poder que nosotros tenemos. Entonces, para entender ese poder, me gustaría que exploráramos qué significa esta entrega, de qué se trata esa completa entrega al poder supremo. Y para eso, entonces, me gustaría que nosotros indagáramos en lo que encontramos en el libro Bhakti Yoga, El Sendero del Amor. En el capítulo 5 nosotros tenemos los 9 miembros del Bhakti Yoga. Y aquí entonces el último miembro es Atma Nivedana o entrega a Dios. Y antes de que continuemos profundizando solamente en ese miembro que sería Atma Nivedana, me gustaría que mencionáramos los 9 miembros. El primero es Shravana o escuchar los sagrados pasatiempos, lilas del Señor, pasatiempos se traduce como lilas se traduce como pasatiempos. Kirtana o cantar las sagradas glorias del Señor. Shmarana o recordar constantemente los nombres del Señor y su presencia en nuestra vida. Pada Sevana o adorar los sagrados pies del Señor. Archana o adorar a través de rituales y ceremonias. Vandana o postraciones, reverencias y oraciones al Señor. Dasya o cultivar una actitud servicial hacia el Señor. Sakya o cultivar amistad hacia el Señor. Y
Atma Nivedana o entregarse por completo al Señor. Entonces, aunque para nuestra clase no es necesario explicar estos 9 miembros, sí es importante notar que nosotros estamos tomando la última etapa de un proceso que nos está brindando el sendero del Bhakti Yoga para la realización del ser. Ese es incluso otro de los nombres que se le da a ese sendero del amor. Ese es ese nombre de los 9 miembros. Se le dice el yoga de los 9 miembros. Entonces, es cierto que hay diferentes santos que siguiendo solo uno de estos miembros han realizado al ser. Hay diferentes historias. Y como nosotros encontramos en el libro, los 8 pasos previos al Atma Nivedana representan solamente una preparación para ese último escalón, que sería la entrega total de lo que nosotros somos. Nosotros leemos nuevamente del libro. Atma Nivedana significa la entrega de uno mismo a Dios y consiste en otorgar al Señor todo aquello que creemos ser y poseer. La entrega constituye la cúspide del proceso devocional, ya que los 8 miembros anteriores solo están destinados a crear las bases y fundamentos. Esto lo encontramos en la página 142 del libro Bhakti Yoga, El Sendero del Amor. Exploremos entonces un poco más qué significa este Atma Nivedana. Atma Nivedana. Atma Nivedana es una palabra en sánscrito que se traduce como rendición del yo o entrega del yo. Atma en sí significa yo o alma y Nivedana significa rendición o ofrecimiento. Entonces, en la tradición espiritual del Sanatana Dharma, del hinduismo, Atma Nivedana se refiere a la práctica de ofrecer todo lo que uno es y todo lo que uno tiene a la divinidad. Entonces nosotros estamos entregando nuestro ego, que nosotros ya hemos hablado sobre el ego en diferentes de nuestras clases, lo van a escuchar con mucha frecuencia. Si han visto las conferencias de Prabhuji, también van a encontrar esta mención del ego. Entonces nosotros entregamos nuestro ego, entregamos nuestros apegos mundanos y reconocemos que todo es una manifestación del Ser Supremo. Es, como quien dice, una forma de rendición total y confianza en la guía divina. Nosotros podríamos decir que la entrega de la que nosotros hablamos es un sinónimo de lo que también llamamos iluminación. Como ahí dice, nosotros estamos entregando nuestro ego. Cuando nosotros entregamos nuestro ego, se revela lo que nosotros realmente somos, que llamamos iluminación. Nos iluminamos. Y podríamos decir que es morir como ego para renacer a lo que realmente somos. Es realizar el ser, es descubrir lo que nosotros perseguimos con ese sendero del Kundalini Yoga y con los diferentes senderos que nos brinda diferentes religiones para nosotros realizar lo que somos, para realizar la divinidad. Nosotros no debemos de confundir esta entrega o incluso la renuncia de la que nosotros hablábamos en nuestras clases del Swadhisthana Chakra con darnos por vencido. Es muy diferente sucumbir a desde nuestra soberanía. Yo tengo diferentes opciones, pero de todas esas opciones yo estoy optando desde mi autoridad a entregarme a lo divino. Yo puedo tomar diferentes direcciones en mi vida, pero desde esa autoridad que yo poseo, yo decido escoger ceder lo que soy a Dios, lo que creo ser o poseer, como nosotros leíamos anteriormente en esta frase que encontramos en el libro. Entonces, se nos explica también en este capítulo sobre Atma Nivedana que la gracia de la que nosotros muchas veces hablamos también con relación al sendero espiritual, al yoga reto progresivo, va a ser proporcional a nuestra entrega.
en ese camino hacia lo divino. Yo voy a pasar de tener mis posiciones a yo ser una posición de lo divino, de ese rey, y por lo tanto, todo lo que le pertenece a ese dueño del universo también me pertenece. Entonces nosotros pasamos de movernos en nuestras preocupaciones, ansiedades por lo que pueda suceder, miedo por lo que no pueda cumplir, a tener una completa confianza en la existencia. Entonces, mientras mayor sea mi entrega, mayor va a ser el cuidado que la vida tendrá para mí. Imagínense ese cambio de yo pensar, porque esto es una ilusión, creer que soy yo el dueño de todo, que soy yo quien debe de preocuparse por lo que sucede, eh, lo mío, lo de mi familia, cierta ansiedad por el futuro, lo que pueda suceder, a yo rendirme a lo divino y realmente realizar el hecho de que todo es una manifestación de Él. Nada es realmente mi posesión. Y vamos, mientras más continuemos en esta clase, vamos a seguir descubriendo esto que estoy compartiendo ahora. Pero es esa realización de que nada realmente me pertenece. Yo le pertenezco al dueño de todo. Entonces, de esa misma manera, mientras más sea mi entrega, entonces más va a ser el cuidado que la vida tendrá para mí. Es algo recíproco, es proporcional. Más mi entrega, más me cuidan. Mientras más yo contraigo, las cosas son para mí y me siento como algo separado de esta manifestación. Entonces, asimismo también será la entrega de la vida para mí. Aunque nosotros estamos hablando, como hemos mencionado, de un proceso de 9 miembros o 9 etapas, notemos que esta entrega realmente sucede en un momento. Es un momento en el que sucede la entrega de la que nosotros hablamos. Las etapas previas consisten en una preparación para nosotros poder ese salto del que muchas veces hemos escuchado. Ese salto donde nosotros percibimos la vida desde otro lugar. A veces le llamamos incluso testigo. Pero nosotros vamos a dejar de vivir desde un ego contraído, limitado, a ser parte, a realizar de que yo soy parte de lo absoluto, yo soy parte de lo universal. Entonces, es en un momento, sí, hay etapas previas, hay una preparación para nosotros realmente poder dar ese salto que muchas veces va a representar algo peligroso, da miedo dar ese salto. Entonces por eso necesitamos esa preparación previa para poder darlo, para poder realizar esa y poder dar esa entrega. La cadena comienza con la tolerancia, continúa con la aceptación y finalmente culmina en Shraddha o la confianza. Solo un ser de aceptación incondicional que confía en la existencia es capaz de entregarse a Dios. Esto lo encontramos en el libro Advaita Vedanta, Ser el Ser, en la página 240. Quise traer este párrafo a colación porque es muy importante que veamos que el proceso de la entrega es, como quien dice, la culminación. Hemos hablado de cúspide de un proceso y lo vamos a ver nuevamente ahora a continuación, que vamos a compartir sobre la videoconferencia de Prabhuji que se llama Surrender. Es una videoconferencia en inglés. Lo pueden ver con subtítulos y nosotros ya al final de nuestra clase vamos a presentar varias palabras donde Prabhuji está compartiendo con relación a este tema. Entonces en español va a ser entrega. Él inicia con el verso muy famoso del Bhagavad Gita. Sarvadharman parityaja mame kam sharanam braya aham tuam sarva papevyo mokshishyami ma shushaha.
Renuncia a todo tipo de religión y entrégate solo a mí. No temas. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. Este es un verso que encontramos en el Bhagavad Gita en el capítulo 18 y es el verso número 66. Entonces, primero notemos, y Prabhuji lo dice en la conferencia, cómo apreciamos en el Atma Divedana que estamos tomando un verso que está ubicado en el último capítulo del Bhagavad Gita. Entonces estamos nuevamente hablando sobre conclusiones o desenlaces. Y Prabhuji inicia diciéndonos cómo es tan importante comprender el tema de la entrega, puesto que es parte de nuestro proceso reto progresivo. Y muchas veces por nuestro pobre entendimiento, esta entrega muchas veces se puede confundir con explotación. Nosotros vimos anteriormente cómo este centro está relacionado con el control que ejercemos en los demás. Y aquí, como la entrega de la que nosotros hablamos, puede entonces llevarnos a explotar a las personas o a sentirnos explotados. Entonces, todo esta confusión de sentirnos explotados, explotar a otros, puede ser evitada cuando nosotros comprendemos lo que es realmente la entrega. Y por eso Swadhyaya es primordial en esta senda, estudiar las escrituras, tener una base sobre lo que nosotros estamos lidiando. Para los que transitamos este camino es fundamental saber quién es un guru, qué es un discípulo, en qué se basa el discipulado, y de esta manera entonces no se nos podrá engañar o manipular. Nosotros no vamos a poder ser explotados. Él menciona un ejemplo de un documental que hay donde una persona se hacía pasar por un gurú y explotó a diferentes personas. Pero como acabamos de mencionar, todo esto se puede evitar con conocimientos, realmente entender y comprender de qué se trata este camino espiritual, qué es un gurú, qué es un discípulo, y tener muy claro. Y hay una cantidad inmensa de escrituras donde nosotros podemos profundizar en estos temas, específicamente sobre la relación del maestro-discípulo. Nosotros tenemos tenemos un curso que está dedicado a ese tema porque es primordial en este sendero, pero está en inglés. A lo mejor habrá subtítulos. A los que saben inglés pueden ya empezar a ver las diferentes clases que se han hecho con relación a este tema. Durante la conferencia, él nos invita a lo que yo llamaría una aventura. Es como una excursión donde se exploran términos y conceptos que son esenciales para poder comprender el tema central de toda la conferencia, que es la entrega. Y que es el tema que nosotros también estamos explorando con mayor profundidad en esta clase sobre el Manipura Chakra. Fue el tema que decidimos profundizar. Entonces, decíamos que nuestro verdadero poder consiste en nuestra entrega a lo divino. Ahí es donde reside nuestro poder. Entonces, iniciando por analizar qué es una posesión a diferencia de un préstamo, cómo nuestro condicionamiento influye en la manera en cómo nosotros vemos, percibimos la realidad, cómo nosotros proyectamos e imponemos nuestro contenido mental en las cosas que suceden. Él también nos explica términos como adhyasa, y brevemente puedo decir que adhyasa es un término en sánscrito que se refiere a la superposición o la proyección errónea de una realidad en otra. Entonces esto se trata de un error cognitivo que ocurre cuando nosotros confundimos la verdadera naturaleza de una cosa con otra que se le aparece. Aquí hay un ejemplo muy famoso que se utiliza en el Vedanta, que es la cuerda y la serpiente. Es muy interesante para los que no lo han escuchado. Pueden ir a investigarlo. A lo mejor lo vamos a profundizar más en alguna de nuestras clases, pero por el día de hoy simplemente quería que vieran ese ejemplo
donde se produce lo que estamos explicando ahora, que es adhyasa. Entonces, en la filosofía del Vedanta, ese término adhyasa se va a utilizar para explicar cómo la ignorancia puede llevar a la confusión entre el cuerpo y el alma, o el yo y los objetos del mundo externo. Esta superimposición o esta confusión puede ser la causa de mucho sufrimiento y dolor, ya que nosotros entonces nos vamos a identificar erróneamente con cosas que no somos y nos apegamos a ellas. Entonces también él nos comenta que cómo esta superimposición va a influir en nuestras vidas, y va a finalizar explicándonos qué es lo que nosotros sí podemos entregarle a nuestro gurú. Imagínense, entonces es una clase, yo diría que sería como un masterclass, una breve masterclass sobre la entrega. Es muy interesante y, como siempre, invito a que vean realmente la conferencia completa para que se puedan empapar y puedan asimilar muchísimo mejor el tema de la entrega. Nosotros aquí estamos tomando diferentes partes para apoyar nuestra conferencia y brindarles más información, más contenido para que puedan entender mejor. Pero es sumamente recomendado que vean la conferencia. De esta emocionante aventura que Prabhuji nos lleva en esta conferencia, me gustaría que nosotros nos concentráramos en entender qué es lo que podemos entregar, y para discriminar qué podríamos llamar nuestra posesión. Entonces tenemos que comprender cuál es la diferencia entre lo que nosotros llamamos un préstamo y una posesión. Lo único que nosotros podemos entregar, algo que yo puedo dar, es algo que me pertenece, pero algo que nosotros tenemos por un tiempo limitado y que tengo que devolver, retornar, entonces sería un préstamo. Entonces aquí viene ese término que nosotros acabamos de comentar, adhyasa o imposición, como a diferentes cosas nosotros las etiquetamos como nuestras. Yo digo mi casa, mi esposo, mi hijo, mi carro, mi libro, mi reloj, mi teléfono. Estas cosas no son realmente nuestras, porque en algún momento se terminan, ¿verdad? En algún momento desaparecen. No es algo que yo tengo conmigo siempre. Entonces, esto de yo llamar a estos objetos o incluso a personas mío, es un producto de adhyasa. El cuerpo no es realmente mío. En algún momento yo lo tengo que devolver. Y él nos habla también, por ejemplo, de diferentes poderes, como el poder de saber, el poder de hacer, de la acción, el poder de desear. Nosotros mencionamos esos poderes cuando hablábamos sobre las tatuas, las diferentes Shakti, ¿verdad? Diferentes poderes del ser. Todo esto nos fue dado. Nosotros no lo creamos. Entonces, si ni siquiera el cuerpo, la capacidad de saber o hacer nos pertenece, no es algo mío, ¿cómo eso yo se lo puedo confiar a lo divino? ¿Cómo yo le puedo entregar mi cuerpo o las cosas que yo puedo hacer? ¿Cómo se lo puedo entregar a mi maestro, a mi guru? Y si todo esto fue dado, ¿dónde está el dador? Y aquí, para él explicarnos qué es el dador, viene el concepto del Vedanta, donde él explica lo que es la causa eficiente y la material. Y él toma, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, una mesa, el carpintero, quien está haciendo la mesa, va a ser la causa eficiente. Él hizo la mesa y puede separarse de la mesa. Tú puedes tener la mesa y el carpintero aparte. Y tenemos entonces la madera, que va a ser la causa material. Es el material, la materia prima de donde se produce la mesa. Y paréntesis, no se puede separar. Si nosotros
separamos la madera de la mesa, no existe la mesa. Es importante que tengan esto en cuenta. Más adelante vamos a entender por qué. Entonces, como dije, si nosotros removemos la madera de la mesa, esta deja de existir. Y así mismo pasa entonces con la fuente de esta manifestación cósmica. Él nos dice, Sarva Karana Karana, la primera causa de todas las causas, que también tendría que dividirse en dos, como acabamos de explicar sobre esta mesa. Si nosotros traspasamos esa explicación a la fuente de toda esta manifestación, la causa eficiente, quien lo hizo, va a ser el creador, Ishvara, Brahma, la conciencia, Dios. Y como eso es lo único que existía para crear la manifestación, entonces es también la causa material. Y Prabhuji nos dice, este mundo es divinidad. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para que podamos leer lo que nosotros encontramos sobre este tema en el libro Advaita Vedanta. En general, este tema con relación a las causas del universo, de dónde proviene el universo, está explicado con mayor detenimiento y de manera muy precisa en este libro. Entonces, para los que están curiosos y les interesa profundizar más en este tema con relación a las causas, es recomendado que vayan al libro Advaita. Me gustaría enseñárselos a los que no lo han visto. Este es el libro, Advaita Vedanta, Ser el Ser. Y aparte de este tema, este libro es brillante para cualquier persona que le gustaría explorar, conocer un poco más con relación al tema de la Advaita Vedanta, este otro sendero muy hermoso. Es recomendado entonces que obtengan el libro y también hay un curso sobre la Advaita Vedanta que pueden ver. Vamos a leer entonces lo que nos dice el libro. De acuerdo con la revelación upanishadica, Brahman existía en un principio y creó el universo manifestándolo de sí mismo. Brahman impregna el universo. No existe un segundo principio que proporcione materiales para crear. La creación procede de Brahman como la tela que emana de la araña o como las chispas vuelan del fuego. Brahman es tanto la causa material como eficiente del universo. Es la esencia de todo. Todo depende de éste. Brahman es el origen, el fin y el sustento de todo este universo. Por lo tanto, uno debe meditar tranquilamente en Brahman. Esto lo encontramos en el Chandogya Upanishad 3.14.1. Entonces la pregunta final es, si nada es mío, ni siquiera mi cuerpo, ¿qué es lo que yo puedo entregar? Ese poder que nosotros hablamos, el poder reside en la entrega completa al poder supremo, a lo divino. Pero como acabamos de ver, ni siquiera mi cuerpo es mío, ni siquiera el poder de desear, el poder de hacer cosas, el poder de hablar, el poder de conocer, el poder de saber. Nada de esto es mío. Y para yo poder entregar algo, ya dijimos que tiene que ser algo mío, una posesión, no un préstamo, no algo que yo tengo que devolver. ¿Y qué nos dice al final de esta conferencia? Él nos dice que realizar esto es la entrega. Realizar que no hay nada que yo realmente pueda entregar. Realizar que nada es una posesión mía. Es la entrega. Cuando vas a un gurú, lo que entregas es tu fantasía, tus sueños, alucinaciones. Tu alucinación de ser algo separado del todo. Esa ilusión que nos causa tanto sufrimiento, ¿verdad? Ya la hemos hablado, como solo el hecho de nosotros pensar, asumir o vivir como si fuéramos algo separado del todo es una de las causas de nuestro sufrimiento. Entonces,
Él nos dice, la entrega es comprender que no soy nada separado. No soy separado del todo, soy parte del todo. Entonces por eso, como en la mitad de nuestra clase decía, la entrega es realizar lo que nosotros realmente somos. Morimos como ego para renacer como parte del universo. Ya no somos un ego contraído, sino que realizamos lo que realmente somos. Y vemos, ¿verdad?, ese subtítulo que siempre me gusta traer, el poder está en ti. Vemos ese poder, como leíamos antes también, con relación a ese bote. Tengo el poder de dirigirme en esta vida. Y ya entonces, finalizando con lo que acabamos de entender con relación a la entrega. Entonces vemos qué atributos tan importantes están ubicados o están relacionados con este centro, que es solamente el tercero. Entonces por eso veíamos también cómo en el primer centro era, a pesar de que era el primero, nos invitaba a no subestimarlo, porque guarda mucha importancia. Estamos hablando de un sistema donde cada uno de los pasos que son necesarios para llegar al Sahasrara van a ser de suma importancia en ese camino. Necesitamos todos los chakras abiertos para que la Kundalini los perfore y sube hasta el Sahasrara. Entonces, por eso cada uno de los pasos que nosotros vamos a tomar en ese sendero son tan importantes, y siempre hemos hablado de qué sofisticados son y como siempre deben de ser todo lo que practicamos bajo la guía de un gurú, de un maestro realizado que sepa lo que está sucediendo. Entonces, los quiero dejar con varias palabras de Prabhuji con relación a lo que es la entrega, y nosotros vamos a tener nuestra próxima clase donde vamos a seguir profundizando y familiarizándonos con más atributos, más propiedades que están relacionados con este tercer centro, Manipura Chakra. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji. So, surrender is meditation. When you meditate, you should meditate with surrender. Because meditation is a state where you put aside your dream. You put aside every property, concept, ideas, your conclusions, whatever you think about yourself. And every meditation is a jump into the unknown. So surrender, maybe you have all kinds of ideas about what is surrender, but a real surrender is nothing else but to feel present in this moment as it is, and to feel deep in this moment in a meditative state. That is real surrender. Many can ask, why to a guru? The answer is that it's very similar. Surrender is similar to love. If somebody put you in a room and say, see, love, you will ask whom? No. You will need somebody to love. And if there is nobody, at least a dog or a cat, and it's not a cat, a flower, something. And that something maybe will be only an excuse for your love. It's like people who hate, They are angry with you, but if you will not be there, they will be angry with somebody else. And if nobody will be there, they will be angry with themselves. Same thing with love. The other is an excuse. The love come out, is expressed, and the other is there, so feel your love. Same thing with the surrender. You need somebody.
You need somebody to whom surrender. But if what you put at the end, at the lotus feet of the Guru, is nothing else but your fantasies, your illusions, your hallucinations of mind, your dreams, your private reality, in fact, nothing happens to the Guru. He don't receive much. But he is there as an excuse for your surrender, to make easy. When you surrender to Guru, you surrender to God. When you surrender to God, you surrender to existence, to life. But the important thing, never forget, the important thing is the surrender. This is the important thing. Only in me. Yes. When Krishna say me, he don't say the body, he don't say the name. Krishna know himself. The self. Surrender to it. And the Guru is the maximum expression of it. Surrender to it. Found the maximum expression of it. And I will tell you more than that. We say when the disciple is ready, the Guru appears. We understand that when the disciple is not ready, even the Guru appears, nothing happens. Impossible. But when the disciple is ready, even the Guru doesn't appear, everything can happen.